Una camarera con dificultades fue despedida por llevar a su hija enferma al trabajo. No sabía que su nuevo jefe entró y cambió todo. Abandonaste el piso durante 30 minutos. ¿30 minutos? La voz del gerente cortó el zumbido bajo del ajetreo de la mañana como una cuchilla. ¿Para ir a jugar con tu hijo al almacén? ¿Qué crees que es esto, Pamela? ¿Una guardería? Pamela se quedó congelada en el lugar cerca de la puerta de la cocina. Su delantal ligeramente manchado, su bloc de notas firmemente apretado en una mano, su cabello rubio estaba recogido en un moño, mechones cayendo alrededor de sus mejillas sonrojadas. Ella levantó la vista lentamente, con los ojos abiertos por el pánico. No, dijo ella suavemente. Lo siento. Tiene fiebre. No sabía qué más hacer. Los clientes que estaban cerca del frente se detuvieron, con los tenedores a medio camino hacia la boca. Algunos fingieron no oír. Algunos miraron con curiosidad y luego apartaron la mirada. El gerente, un hombre fibroso llamado Carl, de mecha corta y con una larga lista de rencores, se inclinó más cerca y alzó aún más la voz. ¿Trajiste a un niño pequeño enfermo a un entorno de servicio de comida? ¿Estás loco? La voz de Pamela se quebró. Si la llevara al hospital, la dejarían internada durante días. Y si pierdo incluso 2 turnos, no podré pagar el alquiler el próximo mes. Yo solo necesitaba superar este día. Ella está atrás, tranquila, durmiendo. La fui a ver durante el descanso. ¿Romper? Carl ladró. Eres un servidor. Tomas descansos cuando te digo que tomas descansos. Dejaste 3 mesas esperando el café. Lo siento, susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, lo compensaré. Me quedaré hasta tarde. Cubriré turnos extras. Carl señaló hacia la puerta. No, hemos terminado. No es la primera vez que dejas que tu drama personal se filtre en el trabajo. Empaca tus cosas, estás despedido. La boca de Pamela se abrió, pero no salió ningún sonido. Ella miró por encima del hombro hacia la habitación de atrás, donde su hija yacía envuelta en una manta encima de 2 cajas aplastadas y una chaqueta. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La buscaré, susurró. Carl meneó la cabeza y se alejó murmurando, increíble. Caminó rígidamente pasando la estación de frituras, pasando frente a miradas curiosas y escaleras silenciosas hasta llegar al almacén poco iluminado donde su pequeña hija María yacía durmiendo. Sus mejillas estaban enrojecidas por la fiebre y sus rizos estaban húmedos de sudor. Pamela se agachó, le tocó suavemente la frente y luego envolvió cuidadosamente a la niña en la manta. María se movió y parpadeó lentamente. Mami, murmuró. Está bien, cariño. Te tengo, susurró Pamela, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Ella levantó a su hija en brazos, el pequeño cuerpo ardiendo contra su pecho. Cuando salió por la puerta trasera del restaurante, la fría llovizna de la mañana se hizo más intensa. En cuestión de segundos, su fina camisa quedó empapada. Apretó más fuerte a María, protegiendo a la niña con su propio cuerpo lo mejor que pudo. Sus ojos ardían por la humedad y la vergüenza. Ella no miró hacia atrás, ni en la cocina, ni en casa de Carl. No a las personas que no hablaron. Ella caminó hacia la calle gris, con un niño de 3 años en sus brazos y sin ningún lugar a donde ir. La lluvia caía ahora con más fuerza, empapando su fina ropa. Pero ella siguió caminando, un pie delante del otro, impulsada únicamente por el instinto y la desesperación. Lo que Pamela no vio, lo que no podía saber, fue al hombre sentado solo en la cabina del rincón más alejado, junto a la ventana. Había estado allí todo el tiempo. Él lo había visto todo. Observó cómo la puerta principal se cerraba detrás de ella, observó el pequeño rostro de la niña presionado contra el hombro de su madre y el modo en que la mano de Pamela nunca aflojó su agarre. No habló, no se movió, pero algo en su expresión cambió ligeramente, como si un recuerdo de hace mucho tiempo se hubiera despertado. Extendió la mano para su café, pero no lo bebió. En cambio, permaneció sentado muy quieto,
con los ojos fijos en la acera empapada por la lluvia, donde una joven madre y su hijo enfermo desaparecieron en la mañana. El restaurante estaba más tranquilo ahora. La hora del desayuno había pasado, dejando atrás platos vacíos y tazas de café medio vacío, pero en la mesa de la esquina cerca de la ventana, un hombre apenas había tocado su comida. Gerald Whitmore estaba sentado con una postura perfecta, con los ojos fijos en el vidrio manchado por la lluvia, aunque sus pensamientos estaban a kilómetros de la tormenta exterior. Vestido con un abrigo oscuro sencillo y una camisa gris abotonada, no parecía diferente de cualquier otro hombre de negocios que tomaba el desayuno camino a algún lugar importante, que era exactamente lo que quería. Lo que nadie sabía, ni los camareros, ni el cocinero, ni el gerente con la cara roja en la trastienda, era que Gerald no era un cliente más. Él era el nuevo propietario. La tinta se había secado. Hacía solo 3 semanas. Su empresa, Whitmore Hospitality Group, había adquirido la cadena de restaurantes en dificultades mediante una compra silenciosa. Ahora estaba pasando un mes visitando lugares de forma anónima, observando su cultura, su gestión, sus valores o la falta de ellos. Hoy, esa pequeña localidad suburbana le había dado más que suficiente en qué pensar. Tomó su café y dio un sorbo lento, todavía mirando por la ventana la acera donde Pamela había desaparecido minutos antes. Todavía podía oír la forma en que el gerente le había gritado, la crueldad en su voz, la forma en que la sala se había quedado en silencio, pero nadie había hablado. La imagen de la joven sosteniendo a su hija febril no salía de su mente. Sus ojos lo habían dicho todo. Vergüenza, miedo, cansancio, pero también algo más. Algo que golpeó a Gerald más fuerte de lo esperado. Moderación, dignidad. Ella había rogado en voz baja y en postura quieta. Ella no había gritado. Ella no había maldecido. Ella simplemente había soportado. Recordaba esa mirada porque alguna vez la había usado. Abrió el cuaderno de cuero que llevaba a todas partes y encontró una página en blanco. Con letra clara y precisa, escribió: Pamela, camarera, rubia, 20 y pocos años, despedida por cuidar a su hijo. La calma bajo presión no debe descartarse. Dibujó una línea debajo de su nombre y luego pasó a una sección diferente denominada personal de revisión interna. El gerente Carl, agresivo, carece de empatía y pone en peligro la integridad de la marca. Gerald cerró el cuaderno y golpeó el bolígrafo una vez contra el borde de la mesa. Era hora de irnos. Saludó al joven camarero que nerviosamente le había traído su desayuno intacto anteriormente. ¿Puedo obtener el cheque?, preguntó cortésmente. Ella asintió, mientras ya estaba jugueteando con la carpeta de facturas. Sí, señor. Espero que todo haya estado bien. Lamento mucho la situación anterior. Gerald esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue informativo, dijo. Tomó la carpeta, metió un billete nuevo de $100 y añadió una tarjeta más pequeña detrás. En el reverso de la tarjeta, con tinta negra firme, escribió una sola nota: gestionar así perjudica más que tus márgenes. Vuelvo enseguida. Se levantó, se ajustó el abrigo y salió a la llovizna sin decir nada más. Al cerrarse la puerta tras él, la joven camarera abrió la carpeta, abriendo mucho los ojos al ver la propina y el mensaje. Dio la vuelta a la tarjeta, conteniendo la respiración. Directora ejecutiva de Whitmore Hospitality Group. Levantó la vista hacia la puerta, pero Gerald ya se había ido. Pamela estaba sentada en un rincón del diminuto apartamento, abrazando a María. La voz del casero aún resonaba en sus oídos. Plana, impaciente, definitiva. Llegas una semana tarde otra vez. Lo siento, Pam, pero yo también tengo facturas. Tienes que salir mañana. No discutió. No podía. No quedaba dinero con el que discutir. Empacó lo que pudo en 2 maletas, metió a María en una sudadera con capucha enorme y salió a la tarde gris sin ningún sitio a dónde ir. Al anochecer, la llovizna había vuelto,
empapando sus zapatos mientras caminaban penosamente por callejones y callejones, buscando un lugar seco. La última esperanza de Pamela era el condado. Hospital. Se sentó con María en su regazo durante horas en el vestíbulo de urgencias, acunando el cuerpo cálido de la pequeña. Cuando por fin llegó su turno, la enfermera miró la tarjeta del seguro vencida y negó con la cabeza con cansancio y disculpa. Necesita descansar y líquidos, pero no podemos ingresarla sin cobertura, dijo la enfermera con suavidad. Tienes un lugar donde quedarte. Pamela se quedó mirando al suelo. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. Vagaron sin rumbo por un tiempo hasta que los edificios disminuyeron y la acera dio paso a autos estacionados y tiendas cerradas. Pamela encontró un callejón angosto detrás de una lavandería, oculto a la vista, pero lo suficientemente ancho para que pudieran sentarse bajo un toldo torcido. Dejó la fina manta que llevaba en el bolso, se sentó de espaldas a la pared de ladrillos y jaló a María hacia su regazo. Su hija gimió mientras dormía. Las manos de Pamela temblaban mientras envolvía la manta alrededor de ambos. La lluvia golpeaba el pavimento a solo centímetros de distancia. Se le hizo un nudo en la garganta, le ardían los ojos y ya no pudo contenerlo. Lo siento, susurró, apenas audible por encima de la tormenta. Hice todo lo que pude. De verdad lo intenté, cariño. María se movió. Abrió los ojos lentamente y con voz suave y soñolienta dijo, «Está bien, mami. No necesito nada, solo tú». El corazón de Pamela se rompió. Hundió la cara en el cabello húmedo de su hija, llorando en silencio, con los hombros temblando por el peso de cada fracaso que había cargado durante años. Entonces se encendieron los faros. Un elegante coche negro se detuvo junto a la acera justo al salir del callejón. Pamela se estremeció, abrazando a María protectoramente, sin saber si les estaban diciendo que se movieran de nuevo. La ventanilla del conductor bajó, y allí estaba, el hombre del restaurante. Gerald. La miró directamente, no con lástima, sino con un silencioso reconocimiento. «Necesitas un lugar para calentarte», dijo. Su voz era tranquila, uniforme. «Por favor, sube». Pamela dudó. Sus instintos le gritaban cautela, pero sus brazos se estaban entumeciendo y la fiebre de María había regresado. Miró a Gerald una vez más. Había algo firme en sus ojos. Sin intenciones, sin juicios. Ella asintió. Dentro del coche, una calidez los envolvió de inmediato. Pamela se hundió en el asiento, abrazando a María con fuerza. Gerald no habló bien. Él simplemente subió la calefacción al máximo y le entregó una toalla limpia del asiento trasero. «Gracias», murmuró ella. Condujeron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Gerald dijo, «Te recuerdo del restaurante». Pamela se puso rígida. «Lamento que hayas tenido que ver eso». Él negó con la cabeza. «No lo soy». Ella lo miró sorprendida. Continuó, «Vi a una mujer haciendo todo lo posible para proteger a su hijo. No hay nada de qué avergonzarse». Pamela exhaló lentamente. «No quise causar problemas. Solía estar en la escuela, la universidad de hecho, estudiando negocios. Tenía planes, prácticas, incluso una beca. Pero entonces conocí a alguien. Pensé que le importaba. Quedó embarazada. Él se fue. Mis padres me cortaron el paso. Dijo que lo arruiné todo». Ella miró por la ventana. «Yo elegí a mi hija. Elegí quedármela. Y después de eso, nada fue igual. He hecho de todo, desde limpiar oficinas hasta vender pastelitos en las aceras, pero nunca es suficiente». Gerald permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló. «Me crié en un hogar residencial y pasé de un hogar grupal a otro. Nadie quería un chico reservado y que no supiera sonreír. Aprendí pronto lo fácil que es ser olvidado». Pamela se giró para mirarlo. Él sostuvo su mirada y dijo en voz baja, «Sé lo que se siente ser invisible». Gerald estacionó el auto bajo un toldo y apagó el motor.
La lluvia golpeaba suavemente el techo. He construido todo lo que tengo observando a gente como tú, dijo. Gente que se niega a rendirse, que aguanta en silencio. Miró a María, ahora dormida en brazos de su madre. Luego volvió a mirar a Pamela. Me veo reflejado en ti, dijo, con voz más suave. Pero eres más fuerte. Has cuidado de alguien cuando nadie te cuidaba a ti. Pamela parpadeó, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué decir. Gerald le ofreció una leve sonrisa. No tienes que decir nada. Solo déjame ayudarte. Pamela estaba sentada en un tranquilo y moderno salón en el último piso de un edificio de oficinas en el que nunca imaginó entrar. Su ropa, aún húmeda de la noche anterior, había sido cambiada por un atuendo sencillo que alguien del personal le había traído discretamente. María, finalmente descansando cómodamente, estaba en una habitación cercana, envuelta en una manta y viendo dibujos animados en una tableta. Sostenía un vaso de papel con té, aferrándolo con fuerza con las manos, más por comodidad que por calor. Frente a ella estaba sentado Gerald, todavía vestido pulcramente, con expresión indescifrable pero no fría. Dejó una carpeta en la mesa, entre ellos. Quiero ofrecerte un puesto, dijo con voz serena y directa. Pamela parpadeó. Lo siento. ¿Qué? En nuestro restaurante insignia. Abre en 3 semanas en el centro. Estamos formando el equipo. Gerald explicó. Es un puesto de subdirector de planta. Ella lo miró fijamente. No lo entiendo. Gerald acercó un poco la carpeta. Has estado de pie desde los 19 años. Has liderado sin tener un título. Has resuelto problemas sin formación. Has gestionado la presión. Ninguna descripción del puesto podría prepararte. Eso es más de la mitad de los candidatos que he entrevistado. Pamela meneó la cabeza, abrumada. Pero no terminé la universidad. No he trabajado en ningún sitio de lujo. Y ayer me despidieron delante de una sala llena de desconocidos. Él asintió. Vi lo que pasó. Y lo que vi no fue a alguien que fue despedido. Vi a alguien que intentaba mantener todo bajo control, que no se rendía bajo presión, que conservaba la calma incluso cuando era humillado. Elegiste proteger a tu hija. Eso es liderazgo. Ella bajó la mirada hacia su té y las emociones volvieron a surgir. He cometido muchos errores, dijo en voz baja. Yo también, respondió Gerald. Pero los errores no son la medida del valor de alguien. Lo que hacen a continuación es. Él abrió la carpeta para ella. Dentro había una oferta de trabajo formal. Salario, horario, beneficios. Se proporciona formación completa. Fue escrito de manera clara, profesional y real. Comenzarías como directivo en formación, continuó. Te asesoraremos y te certificaremos. Pero esta posición no es una prueba. Es confianza. Pamela no podía hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlos. Extendió la mano y las yemas de los dedos rozaron la parte superior de la página. Esto es, susurró ella. Es más que un trabajo. Gerald se reclinó ligeramente hacia atrás y cruzó las manos frente a él. No te doy esto porque me siento mal. Lo ofrezco porque creo en el potencial y creo en ti. Pamela se quedó mirando el contrato durante un largo momento, con la mano temblorosa mientras finalmente levantaba el bolígrafo que él había colocado a su lado. No creo que nadie haya creído en mí de esta manera antes, dijo con la voz quebrada. El tono de Gerald se suavizó. Pues bien, ahora alguien lo hace. Presionó el bolígrafo sobre el papel y su nombre se formó con trazos lentos y cuidadosos. No era solo una firma. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno que casi había perdido la esperanza. Y cuando miró a Gerald, no vio a un director ejecutivo ni a un salvador, sino a alguien que entendía lo que significaba tenerlo todo y aún así sentirse solo. Hasta que alguien se acerque y diga, tú perteneces aquí. La transformación fue silenciosa pero poderosa. En tan solo unas semanas,
Pamela pasó de ser una mujer que se aferraba a la supervivencia a una presencia ascendente dentro de uno de los lanzamientos de restaurantes más esperados de la ciudad. Ella absorbió todo. Ella siguió de cerca a los jefes de piso, memorizó los mapas de asientos, aprendió el sistema de reservas en cuestión de días y podía citar de memoria los códigos de salud de la espalda. Recordaba el nombre de cada miembro del personal, sus horarios, sus cumpleaños. Cuando un envío llegaba tarde o un proveedor hacía un pedido incorrecto, ella no entraba en pánico. Ella resolvió el problema antes de que alguien por encima de ella tuviera que preguntar. La noticia se extendió rápidamente. No es solo inteligente, dijo el chef ejecutivo durante una reunión de personal. Ella escucha y dirige y lo hizo. Su tono nunca fue duro, sus instrucciones siempre claras. El personal la seguía, no por su título, sino porque se movía con propósito y trataba a todos con respeto. Gerald observó todo desde atrás. Él nunca se quedó flotando. Él nunca interfirió. Pero vio cómo Pamela se quedaba hasta tarde para ayudar a los nuevos envidiosos. Cómo devolvió cada uniforme extra que llegó ligeramente manchado porque alguien más podría necesitarlo más. También vio los momentos que nadie más vio. Como sus ojos se dirigían a su teléfono todas las tardes a las 3:30 para comprobar si había llegado el mensaje de recogida de la guardería. Como una vez se perdió una cena del equipo porque María estaba resfriada. Como siempre llevaba 2 bocadillos en su bolso, por si acaso. Entonces Gerald hizo arreglos silenciosos. Se aseguró de que María tuviera una beca completa para uno de los mejores programas cercanos de Montessori. Él personalmente aprobó un horario de trabajo flexible oculto bajo necesidades operativas internas en la documentación de recursos humanos. Nadie lo sabía y Pamela nunca preguntó. Ella simplemente apareció, hizo el trabajo y se ganó todo. Un martes lluvioso, después de una larga mañana de controles de inventario y llamadas a proveedores, Pamela regresó a su escritorio, un pequeño rincón escondido entre el salón del personal y la oficina del gerente. Allí, cuidadosamente colocada sobre su escritorio, había una pequeña caja de comida para llevar. Ella parpadeó. Dentro había un recipiente con muchos fideos con mantequilla, 2 fresas cortadas y una pequeña nota. Exactamente lo que María amaba. Pamela abrió la nota con dedos cautelosos. Para la mamá de un angelito, no te olvides de comer hoy. Su corazón se encogió y su garganta se tensó. No necesitaba una firma para saber quién lo había dejado. Ella permaneció sentada durante un largo rato. La caja frente a ella, con los dedos presionados contra sus labios. Gerald nunca hizo alarde de nada. Él no se quedó en los pasillos esperando recibir sus agradecimientos. Pero él la veía, no como un proyecto, no como un caso a resolver, sino como una persona, alguien que había luchado para salir de la nada, alguien que importaba. Pamela sacó su teléfono y tomó una foto. No para publicar, no para compartir, solo para recordar. Luego abrió la caja silenciosamente y dio el primer bocado. Y por primera vez en años, comió sin prisas, sin culpa y sin miedo a lo que vendría después. Cuando el restaurante insignia celebró su primer trimestre completo de operaciones, el nombre de Pamela ya era más que familiar. Se había vuelto respetado. Ella ya no operaba desde los rincones tranquilos del salón del personal o detrás del mostrador de reservas. Ahora participaba en reuniones de estrategia, presentando modelos de rotación de turnos y propuestas de reducción de costos a la alta dirección. Había desarrollado un nuevo sistema de programación que no solo reducía el pago de horas extras, sino que también mejoraba la moral de los empleados, 2 cosas que rara vez se lograban juntas. Cada propuesta que presentaba llevaba su firma al final. Todos recibieron la aprobación de Gerald, a menudo en silencio y sin fanfarrias, pero siempre con rapidez. Él nunca la elogió en público, nunca la tomó aparte para aplaudirla, pero guardó cada copia firmada de sus propuestas en un archivo personal etiquetado como crecimiento interno. Era su colección privada de victorias. Y luego vino la invitación. A Pamela le pidieron que fuera oradora principal en una conferencia nacional de la industria culinaria.
El tema era liderazgo sin título y alguien la había nominado anónimamente. Ella dijo que sí. La noche anterior a la conferencia, se sentó en la mesa de su cocina con María, quien ahora estaba sana y prosperando en el preescolar. La niña hizo dibujos en una servilleta mientras Pamela practicaba su discurso en voz baja. María miró hacia arriba y dijo: «Vas a hablar sobre ser valiente, mami». Pamela hizo una pausa y luego sonrió. «Creo que sí». A la mañana siguiente, en un salón de baile abarrotado de visitantes de restaurantes, chefs, inversores y estudiantes, Pamela subió al escenario con un sencillo vestido azul marino y tacones que, de todos modos, le resultaban extraños. El foco brillaba intensamente. El silencio que hubo antes de que ella hablara era ensordecedor. Ella tomó aire. «Me despidieron por llevar a mi hija al trabajo», comenzó. Un murmullo de sorpresa recorrió el público. «No lo hice por descuidarme. Lo hice porque ella estaba enferma. No podía permitirme faltar a un turno y no tenía a nadie más. Me dijeron que era poco profesional, que era una distracción, que no encajaba». Hizo una pausa. Pero alguien vio algo diferente. Alguien me ofreció una oportunidad, no porque sintiera lástima por mí, sino porque creía que tenía más que ofrecer. Contó su historia, no con amargura, sino con claridad. Habló de la lucha de ser madre soltera, de las segundas oportunidades, de trabajar el doble para ser vista la mitad, y de cómo ahora lideraba un equipo en uno de los grupos de restaurantes de más rápido crecimiento del país. Cuando bajó del escenario, la sala se puso de pie. El video se compartió en línea. En cuestión de días, aparecía en publicaciones especializadas, en podcast de la industria alimentaria y la invitaban a dar charlas en universidades. Los titulares decían: «De camarera despedida a estrella emergente de FNB. Pamela Wren, el rostro de las segundas oportunidades». Pero mientras Pamela se convertía en el centro de atención, Gerald se encontró haciendo algo que había evitado durante años: hablar en público. Durante casi una década, había rechazado todas las solicitudes de entrevista, evitado a la prensa y dejado que la marca de la empresa hablara por sí sola. Pero después de que la historia de Pamela se hiciera viral, las llamadas se volvieron insistentes. Finalmente, dijo que sí. En una inusual aparición en los medios en un foro de liderazgo, se sentó en el escenario junto a otros directores ejecutivos, respondiendo preguntas sobre expansión, innovación y cultura interna. Entonces llegó lo inevitable. «Señor Whitmore, recientemente lo han elogiado por contratar a alguien que fue despedida públicamente por llevar a su hijo al trabajo. ¿Por qué se arriesgó?» Gerald no se inmutó. «No contraté a una madre», dijo. «Contraté a una líder». La sala se quedó en silencio. Continuó: «Contraté a alguien que demostró resiliencia bajo presión, que se negó a dejar que las circunstancias la definieran y que ahora lidera con empatía porque sabe lo que es ser invisible. Lo que me enorgullece no es su título. Es el hecho de que su hija crecerá sabiendo que su madre no solo sobrevivió, sino que se levantó». Pamela estaba sentada en la primera fila del público ese día, vestida con un blazer gris y con una mirada tierna y llena de emoción. Había escuchado muchas cosas en su vida: acusaciones, suposiciones, despidos, pero esta era la primera vez que oía su verdad expresada en voz alta por alguien que antes había permanecido en silencio. Le temblaban las manos en el regazo. Parpadeó rápidamente, pero las lágrimas brotaron de todos modos, no de dolor, sino de orgullo. La invitación había llegado en un simple correo electrónico. «Si su agenda lo permite, me gustaría que usted y María me acompañaran a visitar Seabrook. Es un viaje corto, pero creo que ambas lo disfrutarán». Pamela lo leyó 2 veces, y luego otra. Sería la primera vez que salía del estado en más de 5 años y la primera vez que viajaba en avión con su hija. Empacó con cuidado, nerviosa. María, en cambio, estaba emocionada. «Estamos volando por el cielo como pájaros», chilló, con los brazos extendidos. «Sí, cariño», dijo Pamela con una suave sonrisa. «Como pájaros».
Seabrook era un tranquilo pueblo costero azotado por el viento, con su paseo marítimo salpicado de pequeñas tiendas y casas de alquiler vacías. Gerald estaba buscando el lugar para un restaurante boutique. Había imaginado algo pequeño, local y elegante. Después de las reuniones y los recorridos por las propiedades, sugirió un paseo al atardecer. Los tres terminaron subiendo una duna baja con vistas al océano. María se adelantó corriendo por la arena, con su risa resonando como campanillas de viento. Pamela y Gerald lo siguieron más despacio, y finalmente se sentaron uno al lado del otro en un trozo de hierba seca con vistas al agua. Era el silencio más tranquilo que Pamela había experimentado en años. Gerald habló primero. Solía venir aquí, dijo en voz baja, cuando vivía en la residencia comunitaria del norte del estado. Cada verano nos traían aquí un fin de semana. Pero nunca nos metimos al agua, solo caminamos por la playa. Pamela se volvió hacia él, sorprendida. Él no la estaba mirando. Su mirada estaba fija en el horizonte. Solía coleccionar conchas, continuó. Fingía que eran joyas. Las ponía sobre una toalla y les decía a los demás que estaban en venta. Supongo que esperaba que alguna pareja simpática que pasara por allí, me viera y decidiera que quería un hijo como yo. Pamela no habló. Ella simplemente se agachó, recogió una concha blanca y lisa y la colocó suavemente en su mano. Gerald miró la concha, luego a ella y por una vez no se escondió. Se sentaron así por un rato, simplemente escuchando las olas. De regreso al hotel esa noche, María estaba inusualmente tranquila. Ella estaba sentada en el pequeño escritorio de su suite, enhebrando algo en una cuerda con gran concentración. Gerald pasó por allí camino a dejar algunos archivos, luego se detuvo. Sobre la mesa, frente a María, había un collar hecho a mano, con unas vueltas toscas y ligeramente desiguales. A lo largo de la cuerda colgaban pequeñas conchas marinas. Gerald se arrodilló a su lado. ¿Eso es para tu mamá?, preguntó suavemente. María meneó la cabeza. No, es para ti, parpadeó. ¿Para mí? Ella asintió y se lo entregó con orgullo. Mamá dice que cuando alguien comparte un recuerdo real, significa que es importante. Entonces quería que tú también tuvieras algo especial. Gerald tomó el collar en sus manos. No estaba pulido. No fue perfecto, pero fue honesto y fue hermoso. No dijo mucho, solo sonrió suavemente y se lo colocó alrededor del cuello. Lo usó el resto de la noche, incluso durante la cena de abajo. Cuando el matraé miró con curiosidad las conchas, Gerald simplemente dijo, edición limitada, muy rara. Esa noche, Pamela lo observó desde el otro lado de la mesa mientras él se inclinaba para escuchar una de las interminables historias de María. De alguna manera parecía más ligero, no más joven, no diferente, solo más completo. Y por primera vez, Pamela no sintió que estaba reconstruyendo su vida. Sintió que estaba construyendo algo nuevo con alguien que no tenía miedo de compartir el pasado. Pasaron los meses y lo que antes parecía imposible ahora vivía al ritmo de la vida cotidiana de Pamela. Bajo su liderazgo, la cadena de restaurantes comenzó a florecer de maneras que nadie había previsto. La rotación de personal disminuyó. La satisfacción del cliente se disparó. Introdujo un programa de tutoría para trabajadores por horas que querían crecer. Creó modelos de horarios flexibles para padres solteros y desarrolló un proceso de incorporación que realmente se sentía humano. No tardó mucho en que el consejo ejecutivo se diera cuenta. Y Gerald tampoco. En la siguiente reunión trimestral, propuso la creación de un nuevo rol, uno que nunca había existido en la larga historia de la empresa basada en números. Director de Personas y Desarrollo, pronunció el título lentamente, y luego añadió, y solo confío en una persona para construirlo. La votación fue unánime. Pamela aceptó la oferta con silenciosa incredulidad,
con la voz ligeramente temblorosa al estrechar la mano de la junta directiva, y luego la vida continuó. Pero ahora era diferente. Ni más ruidosa, ni más llamativa, simplemente más plena. Pamela seguía llegando temprano. Seguía guardando 2 bocadillos en su bolso para María, seguía tomando el tren cuando no era necesario, pero sus pasos ya no estaban impulsados por el miedo ni la urgencia. Llevaban la tranquila confianza de quien sabía que pertenecía. Gerald también parecía cambiado. Seguía usando trajes a medida y tomando decisiones audaces, pero sonreía más, permanecía más tiempo en las reuniones de personal, y aunque nunca lo decía en voz alta, la gente a su alrededor empezó a percibir lo que había cambiado. No solo había construido una empresa, había encontrado algo que lo acogía. Y, sin embargo, no hubo ningún gran anuncio, ningún anillo, ninguna nota de prensa. Gerald no organizaba fiestas. Hacía algo más sutil. Cuando el equipo lanzó un nuevo menú de temporada en todos los locales insignia, le pidieron a Pamela que aprobara el diseño final antes de imprimirlo. La maquetación era elegante y sofisticada. La imagen de fondo, apenas visible tras la carta de vinos, era una foto descolorida y soñadora. Parpadeó, con el corazón en un puño. Eran los 3. Una foto de aquella noche en Seabrook. María entre ellos, tomados de la mano mirando al océano, con el horizonte difuminado por la luz del sol. No estaba etiquetada. Nadie más lo notaría, pero ella lo sabía. Más tarde esa noche, Pamela estaba junto a Gerald en el estudio de diseño de la empresa. Las páginas de prueba estaban extendidas sobre la mesa. Se giró hacia él y sonrió suavemente. No tenías que hacer esto. Él miró la foto, luego a ella. Quería hacerlo, dijo, e hizo una pausa. He pasado toda mi vida creando algo que pensé que importaría. Pamela esperó, rozando suavemente el borde de la página con la mano. Y importa, añadió. Pero gracias a ti, sé que importa más. Ella no preguntó qué. Él no dijo te amo. Simplemente dijo, me has dado un lugar al que regresar, un lugar real. En la gran reapertura del restaurante insignia, una suave banda de jazz tocó mientras los invitados se mezclaban bajo una cálida iluminación. Donantes, prensa, figuras de la industria se reunieron para brindar por un éxito inesperado. Cuando llegó el momento de las palabras de apertura, Pamela fue invitada al escenario. No caminó sola. María la acompañó con un vestido rosa suave y zapatos brillantes, sosteniendo con orgullo la mano de su madre. Pamela se acercó al micrófono, respiró hondo y comenzó. Hace 3 años, me despidieron frente a una sala llena de desconocidos por intentar proteger a mi hijo. Esa noche, pensé que el mundo me había cerrado las puertas. Miró a Gerald, que estaba al fondo de la sala, con los brazos cruzados y la mirada cálida. Pero algunas puertas, continuó, solo se abren cuando te encuentras en lugares inesperados, como el asiento trasero del coche de un desconocido en medio de una tormenta. Las risas resonaron suavemente entre la multitud. Pero ese extraño no se quedó como un extraño, dijo. Y lo que encontré no fue solo un trabajo ni una segunda oportunidad. Encontré dignidad, pertenencia y el coraje para creer que mi historia no terminó en fracaso. Miró a María y luego al público. Estoy aquí no porque lo haya hecho todo bien. Estoy aquí porque alguien creyó que aún podía levantarme. Los aplausos fueron lentos al principio, luego aumentaron hasta llenar todo el espacio. Gerald se quedó donde estaba, observándolos a ambos en el escenario. El orgullo silencioso en su pecho era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho en voz alta. Y cuando las luces se atenuaron y los discursos terminaron, los 3 permanecieron juntos al borde de la sala. No definidos por etiquetas, no definidos por roles, sino por elección, por un amor que no necesitaba ser declarado para ser comprendido. Nadie pronunció la palabra familia, pero todos en esa sala la sintieron.
Algunas historias no terminan con grandes declaraciones, sino con decisiones silenciosas, las que se toman a diario bajo tormentas y salas de juntas, en asientos traseros y cocinas. Pamela no se propuso cambiar compañía o la vida de un hombre. Ella simplemente se negó a rendirse. Y a veces eso es todo lo que se necesita para abrir una puerta que lleva a todo. Si esta historia te conmovió, si sentiste un destello de esperanza, fuerza o calidez, suscríbete a Historias Conmovedoras. Aquí honramos la resiliencia del corazón humano y celebramos los momentos cotidianos que conducen a un amor extraordinario. Hasta la próxima, cuídate y nunca dejes de creer en las segundas oportunidades.